Los personajes más polémicos de la historia. Este es un top 5 de las controversias que marcaron su época y que al día de hoy muchas de estas situaciones son recordadas y estudiadas. La historia está plagada de personajes que han generado polémica por sus acciones, creencias o decisiones. Desde líderes políticos hasta figuras religiosas, estos personajes han sido objeto de debates y controversias que han perdurado a lo largo del tiempo. En este sentido, te presentamos una lista de 5 de los personajes más polémicos de la historia universal. Antes de empezar esta lista, no te olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones que te avisarán de nuestras actualizaciones. Número 5. Enrique VIII, o también conocido como Henry VIII. Fue el segundo rey Tudor. Quedó como primero en la línea de sucesión después de la muerte de su padre el rey Enrique VII, así como el fallecimiento de su hermano Arturo, príncipe de Gales. Fue uno de los reyes más destacados y polémicos que ha tenido la monarquía inglesa, conocido por haber roto con la Iglesia Católica y crear la Iglesia de Inglaterra. También ha sido recordado por sus importantes reformas religiosas y políticas, al igual que ha sido criticado por su comportamiento de crueldad sanguinaria hacia algunas de sus esposas. Ascendió al trono en 1509 y se casó con Catalina de Aragón, la viuda de su hermano mayor, Arturo, príncipe de Gales. Cuando su matrimonio no produjo hijos varones, buscó la anulación y la Iglesia Católica se lo negó. A causa de esto, Enrique decidió romper con Roma y establecer la Iglesia de Inglaterra, convirtiéndose en la cabeza de la nueva Iglesia. Esto también llevó a una serie de reformas religiosas y políticas en el país, denominadas como la Reforma Anglicana. Sin embargo, Enrique también es recordado por su trato hacia sus esposas. Se casó 6 veces, y decapitó a 2 de ellas, Ana Bolena y Catalina Howard, por cargos de adulterio y traición. También fue conocido por ser impetuoso y cruel, lo que llevó a la muerte de muchos de sus seguidores y enemigos. En conclusión, Enrique VIII fue un rey que dejó una huella indeleble en la historia de Inglaterra y del mundo, pero también fue un hombre polémico y cruel en su trato hacia las mujeres y sus súbditos. Su legado ha sido objeto de debates y controversias, y ha sido admirado y criticado por igual. Número 4. Julio César. Es uno de los personajes más conocidos y polémicos de la historia no solo romana sino de la historia universal. General y político, se convirtió en dictador de Roma, expandió el imperio y dejó un legado cultural y literario importante. Sin embargo, también es criticado por su autoritarismo y su papel en el fin de la República Romana. Julio César nació en el año 100 a.C. en una familia noble romana. Fue un destacado general y político que luchó en varias guerras y campañas militares. En el año 49 a.C., lideró su ejército hacia Roma y se enfrentó al Senado romano en una guerra civil, que culminó con su nombramiento como dictador. Durante su gobierno, César realizó importantes reformas políticas y económicas, además de expandir el Imperio Romano a través de conquistas militares en Europa y África. También es recordado por sus importantes contribuciones a la literatura y la cultura romanas. Sin embargo, César también es criticado por su autoritarismo y su papel en el fin de la República Romana. Su ascenso al poder marca la transición entre la República y el Imperio Romano, ya que aunque nunca se proclamó emperador, puso las bases del poder casi absoluto del que dispondrían estos. Muchos creen que su ascenso fue el comienzo del fin de la libertad y la democracia en Roma. Además, su asesinato en el año 44 a.C. por parte de un grupo de senadores romanos, demuestra la polarización y la resistencia que generó su liderazgo. En conclusión, Julio César fue un personaje complejo y polémico en la historia de Roma. Si bien es recordado por su gran legado cultural y militar, también es criticado por su papel en el fin de la República Romana y la instauración del imperio. A pesar de su legado polarizante, su figura ha sido objeto de estudio e interés en la cultura popular hasta el día de hoy. Número 3. Cleopatra. Es una figura histórica fascinante y polémica, cuya imagen ha sido exagerada y romantizada a lo largo del tiempo. Conocida por su belleza, inteligencia y seducción, se ha convertido en un icono cultural, apareciendo en obras de arte, libros y películas. Sin embargo, esta imagen idealizada no refleja la realidad de su vida y gobierno.
es importante examinar la verdadera historia detrás de su figura. Fue la última reina de Egipto, gobernando desde el 51 a.C. hasta su muerte en el 30 a.C. A lo largo de su reinado, mantuvo relaciones políticas y amorosas con líderes romanos como Julio César y Marco Antonio. También luchó por mantener la independencia de Egipto ante la expansión del Imperio Romano. Sin embargo, su imagen en la historia se ha centrado en su belleza y su capacidad para seducir a los hombres. Esta imagen idealizada de Cleopatra comenzó durante su vida, cuando usó su belleza y encanto para influir en los líderes romanos y mantener el poder en Egipto. Después de su muerte, su imagen se mantuvo en obras de arte y literatura, y fue popularizada por Shakespeare y otros escritores que la retrataron como una femme fatale. En el siglo XX, su imagen se ha mantenido en la cultura popular, siendo representada por actrices como Elizabeth Taylor en la película Cleopatra de 1963. Sin embargo, esta imagen exagerada no refleja la realidad de su vida y su gobierno. Cleopatra fue una líder inteligente y astuta que luchó por mantener la independencia de Egipto y proteger a su pueblo. Además, era una políglota que hablaba varios idiomas y era conocida por su inteligencia y educación. Aunque su belleza y encanto fueron parte de su estrategia política, estos aspectos no deberían eclipsar su verdadero legado. Ella es una figura histórica fascinante y compleja, cuya imagen en la historia se ha centrado en su belleza y seducción en lugar de sus habilidades políticas y liderazgo. Debemos de reconocer la verdadera historia detrás de su figura y examinar su legado completo como líder y gobernante de Egipto. Número 2. Napoleón Bonaparte. Es uno de los personajes más polémicos de la historia, conocido por su ambición y sus conquistas militares en Europa. Su gobierno como emperador francés dejó un legado significativo para la posteridad, con reformas sociales y políticas que tuvieron un impacto duradero en Francia y en el mundo. A pesar de sus logros, también es recordado por la violencia y la guerra que desató, y su figura sigue siendo objeto de debate y controversia. Nació en la isla de Córcega en 1769, y su carrera militar comenzó en el ejército francés durante la Revolución Francesa. A través de su habilidad estratégica y su carisma, se convirtió en uno de los líderes militares más exitosos de la época, conquistando gran parte de Europa y expandiendo el territorio francés. En 1804, se proclamó a sí mismo emperador de Francia, estableciendo un nuevo sistema político y social. Durante su gobierno, implementó una serie de reformas que tuvieron un impacto duradero en la sociedad francesa y en Europa. Entre ellas se incluyen la creación de un sistema educativo nacional, la promulgación del Código Civil, que estableció la igualdad ante la ley y la libertad religiosa, y la implementación de políticas económicas que promovieron el crecimiento y la modernización. Además, también impulsó la ciencia y la cultura, promoviendo la investigación científica y la creación de museos y bibliotecas. Sin embargo, su gobierno también fue caracterizado por la violencia y la guerra. Dirigió numerosas campañas militares que dejaron un rastro de destrucción y muerte en Europa. Además, su ambición y su necesidad de mantener su poder llevaron a la caída de su imperio y a su exilio en la isla de Santa Elena, donde murió en 1821. Napoleón Bonaparte dejó un legado significativo en la historia, con reformas sociales y políticas que tuvieron un impacto duradero en Francia y en Europa. A pesar de su éxito como líder militar y gobernante, su figura sigue siendo objeto de controversia debido a la violencia y la guerra que desató. Es importante reconocer tanto sus logros como sus errores y reflexionar sobre su legado para entender la historia de Europa y del mundo. Número 1. Mahatma Gandhi. También conocido como el padre de la nación en la India, fue un líder político y espiritual que luchó por la independencia de la India del dominio británico. Aunque es ampliamente admirado por su filosofía de la no violencia y la resistencia pacífica, su vida también ha sido objeto de controversia debido a varias decisiones y acciones polémicas. En particular, su papel en la perpetuación de ciertos estereotipos raciales y de casta, así como sus opiniones sobre la violación, han sido criticados por algunos. A pesar de sus esfuerzos por luchar contra la discriminación de la raza en Sudáfrica, Gandhi ha sido criticado por perpetuar actitudes racistas y discriminatorias hacia los africanos.
También ha sido criticado por sus opiniones sobre la casta en la India, ya que algunas de sus declaraciones públicas han sido consideradas como perpetuadoras de las divisiones de casta y la superioridad de la casta brahmin. Otra de las críticas más fuertes que se le han hecho a Gandhi es por sus opiniones sobre la violación, en las que afirmó que las mujeres que son violadas deben aceptar su destino y no resistirse. Esta declaración ha sido duramente criticada por su insensibilidad hacia las víctimas de violación y ha sido un punto de controversia en su legado. Para concluir, Gandhi es un líder histórico cuyo legado como defensor de la no violencia y la igualdad es reconocido en todo el mundo. Sin embargo, su papel en la perpetuación de ciertos estereotipos raciales y de casta, así como sus opiniones sobre la violación, han sido objeto de controversia y críticas. Pese a estas controversias, su lucha por la independencia de la India y su filosofía de la no violencia siguen siendo fuentes de inspiración para muchos movimientos sociales y políticos. La historia está llena de personajes polémicos, algunos más conocidos que otros, pero todos ellos han dejado una huella importante. Sus acciones y decisiones han sido objeto de debates y controversias que perduran hasta el día de hoy. Si bien, algunos de estos personajes son reconocidos por sus logros y contribuciones, otros son recordados por sus acciones negativas y destructivas. Estudiar y reflexionar sobre estas figuras nos ayuda a comprender mejor la historia de la humanidad y a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras propias acciones. Y así llegamos al final de nuestro video sobre el top 5 de los personajes más polémicos de la historia. Esperamos que te haya resultado interesante y que hayas disfrutado del recorrido por las vidas de estos personajes que, sin duda, han dejado una huella en la historia universal. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte a nuestro canal, para que así sepamos que te ha gustado. Esto nos motiva para seguir creando contenido y compartirlo contigo. También te agradecemos si decides compartir este video con tus amigos y familiares. Gracias por verlo y nos vemos en el próximo video.